Materia: Historia de la Educación en México. Maestro: Goes Navas Martínez Sergio. El siglo de oro novohispano. El barroco: Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. La educación femenina. Integrantes: Alejo Suaste, Joyce José, Castillo Alba, Sandra Paola, Larrondo Aguilar, Miranda Magali, García Cosío, Diana Citlali. ¿Qué fue el siglo de oro? Se conoce como siglo de oro a un periodo de la cultura literaria española que se desarrolló entre los siglos XVI y XVII. Se trató de una etapa de florecimiento de las artes y la literatura en la España de la dinastía de los Austrias o los Habsburgos. Identifica un estilo literario y artístico que estuvo en auge por más de un siglo y medio, y que abarca el Renacimiento y el Barroco. La literatura del siglo de oro estuvo marcada por los valores del sentimiento patriótico español. ¡Español de España! ¡Dios! Y el catolicismo. Entre los géneros preferidos, resaltaron las obras épicas y las baladas, que en el Renacimiento temprano tomaron la forma de novelas de caballería. En relación con las artes plásticas, el siglo de oro español estuvo marcado por las pinturas de El Greco, hacia el final del Renacimiento, y de Diego Velázquez, que se convirtió en un ícono del barroco español. El siglo de oro comprende dos períodos estéticos distintos: el Renacimiento español, el Barroco español. El siglo de oro novohispano fue el apogeo cultural en la Nueva España, reflejo del barroco español pero con identidad propia. Se caracterizó por una intensa producción literaria, religiosa y artística. Fue un periodo de fusión entre tradiciones europeas e indígenas, lenguaje complejo y elegante, uso de metáforas y exageraciones. En la Nueva España, el barroco también se reflejó en la arquitectura, especialmente en iglesias muy decoradas y detalladas. Gran parte de las pinturas barrocas representaban escenas bíblicas, santos, la Virgen María, momentos dramáticos de la vida de Jesús. Se utilizaban colores intensos, contrastes de luz y sombra, claroscuro, y expresiones muy emotivas para que las personas sintieran la escena. También fue una época de monarquías absolutas en Europa. Los reyes y nobles encargaban pinturas para mostrar poder, riqueza, autoridad. Por eso muchas obras muestran lujo, detalles y grandeza. La figura máxima fue Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima musa. Fue la exponente más destacada de la lírica, el teatro y la prosa, desafiando las convenciones de género de su época. Otro autor notable es Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo reconocido tanto en España como en América. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Sor Juana Inés de la Cruz, 1648 a 1695, es una de las figuras más destacadas del siglo de oro, una época dorada para la literatura en lengua española. Conocida como la décima musa, Sor Juana fue una poeta, dramaturga y pensadora extraordinaria cuyo genio literario trascendió las fronteras de su tiempo y su contexto. En el siglo XVII, la Nueva España, territorio que hoy conocemos como México, era una colonia del Imperio Español gobernada por un virrey. La sociedad estaba organizada en una estructura muy jerarquizada y marcada por un sistema patriarcal, donde los hombres tenían el poder en los ámbitos político, religioso y militar. Las mujeres ocupaban un lugar secundario dentro de la sociedad y tenían un acceso muy limitado a la educación y a la vida intelectual. En este contexto, la obra y la figura de Sor Juana Inés de la Cruz destacan de manera excepcional, ya que logró sobresalir como una intelectual en una época que restringía fuertemente la participación femenina en el conocimiento y la cultura. Desde niña, Sor Juana mostró una inteligencia extraordinaria. Aprendió a leer y escribir a muy temprana edad y tenía una gran curiosidad por el conocimiento. Quería estudiar en la universidad, pero no pudo porque las mujeres no tenían permitido hacerlo. Por esta razón, decidió ingresar al convento, ya que era uno de los pocos lugares donde una mujer podía estudiar y leer libremente. En el convento de San Jerónimo, Sor Juana tuvo acceso a una gran biblioteca y pudo dedicarse al estudio de la literatura, la filosofía y las ciencias. Allí escribió poemas, obras de teatro y textos filosóficos. Aunque era monja, también participaba en la vida intelectual de la época y era muy respetada por su sabiduría. Sor Juana escribió poesía, teatro y ensayos. Entre sus obras más importantes se encuentran Primero Sueño, Los empeños de una casa y el famoso poema Hombres necios que acusáis. También escribió textos filosóficos y religiosos que mostraban su gran conocimiento. A partir de 1694, debido a las críticas de la Iglesia, Sor Juana fue presionada para dejar de escribir y dedicarse solo a la vida religiosa. Vendió sus libros y se retiró de la vida intelectual. Murió en 1695 mientras cuidaba a sus compañeras durante una epidemia. Sor Juana Inés de la Cruz es conocida como la décima musa y es una de las figuras más importantes de la literatura en español. Su obra sigue siendo estudiada en todo el mundo y es un símbolo de la lucha por la educación y los derechos de las mujeres. Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, nacido en Taxco, Nueva España, 1581, de suscrito de la vida en Madrid, 1639, fue un destacado dramaturgo del siglo de oro español, reconocido por su estilo moralizante y su agudeza psicológica. Fue parte de los 4 grandes del teatro español junto a Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Ruiz de Alarcón creía en la política de la Reformación y compartió la filosofía de Olivares. Su producción teatral se caracterizó por la agudeza psicológica, el carácter moralizante y el ataque a los vicios y costumbres de la época. Los personajes de sus obras sufren un conflicto entre pensamiento y acción, lo que permitió la evolución de la comedia de caracteres. Juan Ruiz de Alarcón
Se inserta tanto en el contexto de la literatura novohispana como en el de las letras de los siglos de oro, estableciendo un nexo entre la cultura de la metrópoli y una de sus colonias, la Nueva España, por lo que se configura como un caso único dentro de las letras mexicanas. La educación femenina en España, siglos XVI y XVII, 1468 a 1469, Jardín de Nobles Doncellas de Martín de Córdoba, dedicado a una joven Isabel la Católica. 1524. Juan Luis Vives escribe de Institution Feminae Christianae, traducida al castellano como Instrucción de la Mujer Cristiana. 1583, publicación de La Perfecta Casada de Luis de León, que comprendía la educación femenina en esta época. En los siglos XVI y XVII, el término educación aplicado a las mujeres no tenía un significado académico, sino que abarcaba la dedicación al hogar y gobierno de la casa, el cuidado y crianza de los hijos, de ello dependía en gran parte el honor familiar, el mantenimiento de las buenas costumbres, un estricto ejercicio de la espiritualidad y la virtud, etapas de la vida femenina y su instrucción. Lactancia materna. Se consideraba fundamental que las madres alimentaran a sus hijas con su propia leche. Se creía que a través de la leche se transmitían las cualidades y virtudes de la madre a la hija. Separación de sexos. Desde la primera infancia, las niñas debían ser separadas de los niños, incluso de sus propios hermanos. Todos sus juegos y pasatiempos debían ser únicamente con otras niñas. Desde pequeñas, las niñas aprendían labores como hilar, coser y labrar. Se consideraban ejercicios honestos y útiles para la conservación de la hacienda familiar. Ejemplo citado en los textos. Isabel la Católica quiso que sus 4 hijas, que fueron reinas de Portugal, Inglaterra y madre del emperador Carlos, supieran hilar, coser y labrar. La formación intelectual. La educación en letras para las mujeres existía, pero con importantes limitaciones. Lectura, permitida solo en libros de virtud y doctrina cristiana. Se evitaba cualquier lectura considerada ociosa o vana, que pudiera poner en riesgo la espiritualidad femenina. Escritura, se enseñaba fundamentalmente para copiar pasajes de la Sagrada Escritura o sentencias de castidad, con el fin de que se fijaran en la memoria. La economía doméstica, la administración del hogar era la principal responsabilidad formativa de la mujer casada. Esto incluía guardar y administrar los bienes que el marido aportaba al hogar, evitar gastos innecesarios y no derrochar para igualarse con otros, mantener la casa en orden sin necesidad de que el marido buscara ingresos extra, guerras, negocios, etc. Se estableció la virginidad, eje del honor familiar. La protección de la virginidad de las doncellas era la máxima prioridad en la educación femenina por varias razones. Representaba la integridad o puridad del cuerpo y el pensamiento. Su mantenimiento honraba a la familia de la mujer. Su pérdida, fuera del matrimonio, suponía deshonra para la mujer, infamia para los padres y parientes, vergüenza para quienes la criaron. Para preservarla, se recomendaba la reclusión voluntaria en el hogar, evitar salir solas o dejarse ver por la ciudad, evitar cualquier conversación o trato con varones. En cuanto al matrimonio, la elección del marido correspondía exclusivamente a los padres. Los lords nos presentarán a sus hijos como candidatos para pretenderte. ¿Qué? Viuda, aceptación de la voluntad de Dios, mantenimiento de las virtudes, moderación en el duelo. Así que, la educación femenina en los siglos XVI y XVII en la Nueva España estaba atravesado por una división sexual de funciones donde la mujer quedaba circunscrita al ámbito doméstico y su valor social dependía de su pureza sexual y su capacidad para administrar el hogar.